Hola, hola, bienvenidos a Biglev, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dar lectura de este libro, que es Ensayos de Táctica, Estrategia y Teoría Política por Sebastián Izquierdo. Voy a dar lectura al Manifiesto del Reino de la Nueva Asturias. Razón histórica. En 1541 se funda el Reino de Chile, uno más de los reinos católicos fundados por España en las Indias Occidentales, es decir, en América. Este reino tendrá como primeros obstáculos y misiones el sobrevivir a los arteros y diabólicos ataques de la tribu de los reches, o de las tribus, eran 210 tribus reches o araucanas, única en el continente en negarse a aceptar la verdad revelada de Jesucristo y su Iglesia en la forma del sistema civilizado del orden natural, entre paréntesis, feudos, fueros, cabildos, monarquía, al que ya se habían integrado todas las demás tribus en Chile, es decir, diaguitas, atacameños, picunches, huilliches, pehuenches, promaucas. Eso. Esta tribu rebelde consiguió resistir y perdurar, pero el reino de Chile, asistido por Dios Todopoderoso y protegido por la Virgen María y el resto de los reinos españoles, consiguieron subsistir. A partir de la Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1713, es decir, como había un rey de la dinastía de los Augsburgo, que era Carlos II, que no dio descendencia, hubo una guerra que estaba esperando el rey de Francia, que era Luis XIV, el que se llamaba Rey Sol. Yo soy el Estado soy yo. Pero no dijo eso, pero es un mito, pero él era eso, yo soy el Estado. Se comparaba con el sol, él era todo el Estado. Entonces esta monarquía absoluta, que era una novedad, no una novedad, se fue armando a través del tiempo, pero ya llegó a su culmine más grande con estos Borbones, los Capeto Borbones, pero con Luis XIV, que es famoso, el Rey Sol. Entonces él estaba esperando que muriera Carlos II y se demoraba en morir Carlos II para armar la guerra y disputársela a los Augsburgo, que eran los que les correspondía continuar en esa dinastía que venía desde Carlos I de España o Carlos V de Alemania. O sea, desde 1517 que estaban la dinastía de los Augsburgo. Eso fue Carlos I o Carlos V de España, o sea, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Entonces, ahora vino el Felipe V, que era un Borbón. Entonces se produjo una guerra colosal, formidable en toda Europa, donde estuvo también metido Inglaterra, etcétera, Prusia. Entonces, en esta guerra de sucesión española, los reinos españoles de las Indias Occidentales comenzaron a ser desmantelados con este cambio de dinastía. Salen los Habsburgo y entran los Borbones. Significa la introducción de la ideología absolutista francesa, el país de origen de los Borbones, al cual consideraba al rey como el soberano directo de todos sus súbditos y territorios. Este proceso significó eliminar paulatinamente las instituciones naturales del sistema hispano, siendo éstas sustituidas por organismos centralistas de obediencia absoluta al monarca, como las gobernaciones y las intendencias. Se quitaron a los habitantes del reino sus títulos, libertades y privilegios políticos, pasando a ser una casta inferior tanto criollos como mestizos e indígenas. Es decir, después vino lo que se llamó el racismo de la Ilustración. El racismo no comenzó con los españoles cuando llegaron. Todo el carácter del español no era racista, pero después llegó la moda de la Ilustración en el siglo XVIII para estratificar y hacer
estaba estratificado, pero para hacerlo odioso. La sociedad natural, fundada por los conquistadores en 1541, estaba poco a poco siendo desintegrada. La desintegración social lleva necesariamente a las revueltas. Una sociedad desintegrada debe volverse contra sí misma porque la desintegración implica siempre el abandono de muchos sujetos a su suerte. Es por este medio y otros que el sistema francés va a colapsar en todo el mundo menos de un siglo después. Pero en la propia Francia, en 1789, y luego en España y sus territorios de ultramar, en 1810, surgieron las revoluciones, la Revolución Francesa y las revoluciones de la Independencia, siendo estas revoluciones de carácter abiertamente satanista, tanto en su contenido, igualdad y libertad, como en su forma, democracia, inversión de la naturaleza del poder y fondo. Eso en cuanto a la forma, democracia, inversión de la naturaleza del poder y de fondo, ilustración, iluminismo, racionalismo, culto a Lucifer. Con esto se funda en 1818 la República de Chile, que sería consolidada en 1831 por grupos conservadores y burgueses. De este modo entramos en un proceso de desintegración y reintegración violenta del orden social del orden social chileno, que lleva ya más de 2 siglos, donde la sociedad pasa por largos periodos de desintegración para luego volverse contra sí misma en violentas revueltas y posteriormente es reintegrada por la fuerza mediante un régimen autoritario. A partir del penúltimo proceso de revueltas y reintegración forzada, en 1968 a 1978, se comienza a hacer evidente la pronta, dolorosa y lenta muerte de Chile, de su espíritu, de su gente y de sus costumbres. La desintegración del período 1991 al 2019 es muchísimo más profunda que las antes vistas en la República. La designificación y desidentificación con lo chileno es brutal. En el gran auge de las religiones foráneas y anglosajonas carcome nuestro espíritu y las modas que llegan desde Oriente, Estados Unidos, desde Oriente, digamos, todo lo que fue la New Age, y en Estados Unidos llegó lo que él llama el trópico semiafricano, que son el reggaetón y todas estas cosas tropicales de, qué sé yo, de las islas del trópico, del Caribe, comienzan a identificar lentamente a nuestra juventud. El matrimonio comienza a desaparecer. El divorcio hace su terrorífica y triunfante entrada en nuestra legislación. El divorcio hace su terrorífica y triunfante entrada en nuestra legislación y en nuestra realidad. La natalidad se desploma y la atomización social se acelera al tiempo que los iluministas, guiados por un joven alemán, celebran los éxitos económicos del modelo, comillas. Todo esto sumado al influjo de millones de inmigrantes extranjeros que llegan a llenar el vacío demográfico dejado por la baja natalidad. Esto es muy importante. La inmigración es posible gracias a que los chilenos dejaron de reproducirse. Pero un 18 de octubre del año 2019, todo se vendría abajo de golpe. Las fuerzas revolucionarias identifican el momento correcto, el cual venía ensayando en revueltas menores como las del 2006, que fue la de los pingüinos, y la del 2011, que fue por la gratuidad de la educación, y lanzan su gran revuelta apoyada de forma casi unánime por un pueblo que sufre de un nivel de desintegración nunca visto. Aquí habría que agregar lo que decía Alexis López Tapia de lo que fue el Transantiago. El Transantiago fue una política socialista mal hecha que significó una desvinculación
quitar lo que era antes un servicio de transporte orgánico, porque de ahí se encendió la mecha, se encendió la mecha con el tema del transporte. Y el Transantiago significó un sufrimiento para la gente. Y fue una política de un gobierno socialista como el de Ricardo Lagos y de la señora Bachelet. Esta ya no es una revuelta de la sociedad contra sí misma, es una guerra de las subjetividades individuales y diabólicamente deificadas por el propio sistema, contra toda forma de sociedad integrada y toda forma de integración natural o autoritaria, contra Dios y contra sus naturalezas objetivas, de las que pretenden liberarse mediante la autoidentificación. Era cosa de caminar por el centro de Santiago y mirar todos los rayados que dejaban los revolucionarios, la juventud revolucionaria, que eran contra Dios, contra el patriarcado que llaman ellos, el derecho al aborto libre, etcétera. Todos los mensajes eran mensajes de tipo subjetivo, de mi subjetividad está por encima de lo objetivo, de la naturaleza humana, en los movimientos trans, LGTB, etcétera. Los grupos que han ganado materialmente con la desintegración recién vista van a poner sus esperanzas en impotentes y femeninos líderes alemanes, los cuales pretenden recuperar el espíritu perdido de Chile mediante su alabanza a religiones foráneas como las sectas evangélicas. Esto porque en su condición de alemanes desconocen que el verdadero espíritu chileno es católico y romano. Sus condiciones de bárbaros incivilizados, tanto genética como culturalmente, les impiden entender el verdadero espíritu de una civilización del tipo católica, apostólica, romana como la chilena. Es en este contexto, como un Chile agonizante y desahuciado, que la pequeña minoría que conserva en su seno el verdadero espíritu chileno decide tomar en sus manos las riendas de la historia y fundar el reino de la Nueva Asturias. Entonces esto es como es un manifiesto. Es en este contexto que con un Chile agonizante y desahuciado, que una pequeña minoría que conserva en su seno el verdadero espíritu del chileno decide tomar en sus manos las riendas de la historia y fundar el reino de la Nueva Asturias. Así como el espíritu español fue una vez arrinconado al pequeño reino de Asturias por los oscuros y demoníacos musulmanes, así como en el año 701 no había esperanza alguna de supervivencia del espíritu español, y así como ellos lograron 781 años después, más tarde, recuperar sus tierras, se demoraron 781 años en recuperar todas sus tierras. Esa fue la gran larga y prolongada guerra de reconquista española. Nosotros pretendemos hacer lo mismo y no tenemos apuro. Las fuerzas de la historia son lentas pero seguras. Tenemos a Dios de nuestro lado y mientras no le traicionemos, Él no nos abandonará. Nueva Asturias se forma con este documento y cualquiera que comparta nuestro espíritu puede y debe participar de él. Hoy estamos en las sombras, como un fantasma, saboteando al sistema de Lucifer dentro de nuestras posibilidades. Pero Nueva Asturias se pretende reino y se encamina a hacerlo. Apenas las condiciones sean dadas por la providencia, comenzaremos la resistencia territorial desde algún feudo en alguna parte de Chile, el cual necesariamente deberá ir creciendo porque nuestro destino es la reinstauración del reino de Chile para Cristo y nuestro esfuerzo no puede cesar. Seremos tentados a menudo por Satanás a bajar nuestros brazos, nuestros espíritus y nuestra voluntad serán puestas a prueba en varias ocasiones, pero quien se juramenta en esta noble y santa causa no tiene por qué temer y tiene el deber de continuar hasta la victoria o la muerte. Los seres humanos, creados por Dios,
poseen una naturaleza específica. La palabra naturaleza tiene su origen en el latín natur, que significa nacer, por lo que cualquier idea de naturaleza que se esboce debe partir por definir al ser humano como un ser nacido. El orden natural político del ser humano es, por tanto, aquel que parte de esta premisa o axioma. El ser humano, como agente social y político, nace. Y de su consiguiente colorario. Todo ser humano tiene una madre. Los seres humanos, por tanto, venimos de una matriz. Pero la matriz no se fecunda a sí misma. Requiere ser fecundada por un hombre. Siguiendo el principio, sabemos que la interacción reproductiva voluntaria solo tendrá lugar si la mujer tiene algo que ganar de la interacción. La pregunta que parece obvia para entender por qué los seres humanos nacen es la siguiente. ¿Qué tiene un hombre que ofrecer a una mujer para que la reproducción se lleve a cabo? Para responderla debemos adentrarnos en las características del dimorfismo sexual humano. Dimorfismo, o sea, las dos formas, diferentes formas del sexual humano, en todas las especies en realidad, en el cual el hombre y la mujer tienden a tener formas físicas totalmente diferentes, siendo el hombre el que lleva una ventaja importante en los asuntos relacionados con la violencia, la fuerza física y el riesgo de muerte. Y es precisamente esto lo que el hombre ofrece para asegurar la reproducción. La mujer, sabiendo que el proceso de embarazo, parto y lactancia la sitúan en un estado de altísima vulnerabilidad, tiene una demanda muy clara y específica para el hombre, a cambio de acceder voluntariamente a la procreación. Y esta es una promesa. El hombre debe comprometerse a acompañar, proteger y proveer a la mujer a cambio de procrear con ella sin tener que forzarla. El contrato que desde antiguo manifiesta esta promesa lleva el nombre de matrimonio. Esta palabra trae consigo la promesa de la mujer de incurrir en futuros actos reproductivos con el hombre. Matriz, monos, una. También este contrato contiene las responsabilidades y deberes de ambos para hacer viables tanto la reproducción como la protección de la mujer y los hijos nacidos. Estos deberes, con algunas variaciones según la cultura y o religión de los contrayentes, incluyen los siguientes aspectos. Primero, la prohibición de ambos a negarse carnalmente entre sí. Segundo, la obligación de la mujer de obedecer al hombre para su propia protección y seguridad. Tercero, la obligación del hombre de proteger a su mujer y prole según y cuando esto le cueste, aún y cuando esto le cueste su propia vida. Cuarto, la prohibición de ambos de entregarse carnalmente con otros sujetos fuera del matrimonio. Este contrato reviste por los deberes 2 y 3, que son la obligación de la mujer de obedecer al hombre, la obligación del hombre de proteger a la mujer, características políticas. El esposo se erige mediante este contrato en autoridad familiar, la cual concentra en el ámbito de la familia los tres poderes políticos: el ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, el esposo crea las normas, las hace cumplir y juzga a quienes las incumplan. Esta estructura política no se basta a sí mismo para la protección efectiva de los miembros de la familia en cuestión, lo que lleva al hombre a ofrecer tributos económicos y obediencia a otros hombres, capaces de organizar y proveer mejores condiciones de seguridad. Así, la estructura política crece sobre sus mismas bases y condiciones, un crecimiento fractal que se detiene cuando es suficiente por sí misma
para neutralizar amenazas externas y cuando los intereses al interior de ésta se encuentran debidamente balanceados respecto de las condiciones de poder objetivo de cada familia, entendiendo por condiciones de poder objetivas la capacidad efectiva de brindarse protección a sí misma y por consiguiente, como contracara, su capacidad de agredir a otras. Cuando este equilibrio es alcanzado, ha nacido un reino. El orden natural es un orden integrado. Todo sujeto nacido en un orden de tipo natural tiene una posición y unos deberes dados por las circunstancias de su nacimiento, se encuentra al momento de su existencia como sujeto político, ligado socialmente a otros sujetos políticos. Es un alguien que se encuentra integrado en un cuerpo social y no abandonado a su suerte. Hay personas encargadas directamente de su protección y sustento, y al momento de casarse, también pasará a ser encargado de la protección y sustento de nuevos sujetos. Para que los acuerdos y contratos que hemos descrito, que componen la estructura del orden natural, sean válidos, es importante que cada una de las partes tenga exactamente lo mismo en mente a la hora de contraerlos. Es decir, tanto el matrimonio como los contratos de protección, tributos y obediencia subsecuentes requieren que ambas partes entiendan lo mismo por el contenido del contrato. Por eso es importante que todos los integrantes de un reino tengan la misma religión. Si dos personas tienen distintas ideas de lo que es importante, real, cierto, bueno, y lo que no es bueno, no es real, no es importante, no pueden convenir cosas de profunda naturaleza. No pueden convenir cosas de tan profunda naturaleza, dado que, por las diferencias de entendimiento, estos acuerdos no serían viables ni tendrían validez alguna. Es importante notar que la práctica totalidad de las civilizaciones o grupos humanos han usado sistemas similares o equivalentes a esta. En el Japón, las familias patriarcales, en Roma, en Grecia, las tribus africanas, los clanes mexicas, los curacas incaicos, las tribus de Israel, etc. Es fundamental entender entonces que esta organización política no es solo propia del Reino de Chile, sino de cualquier cultura, etnia o nación humana. El orden natural se desintegra mediante la eliminación de estas jerarquías, el establecimiento de derechos individuales y el debilitamiento de la institución matrimonial. Las normas aceptadas como válidas o legítimas en el mundo moderno son profundamente desintegradoras, llevando al sujeto humano incluso a desintegrarse de sí mismo, cuando pretende que su identificación subjetiva entre en conflicto directo con su identificación material, como es el caso de los transexuales, transgénero y las demás tendencias culturales actuales. La reinstauración del Reino de Chile exige el retorno al orden natural que le da sentido y forma de existencia. Para esto, los militantes del Reino de Nueva Asturias deben combatir con todas sus fuerzas a la modernidad imperante, rechazar todas sus premisas, siendo especialmente importante que se atente contra la democracia, el sistema que sintetiza y unifica todas las normas y principios desintegradores inimaginables. La democracia es una fuerza desintegradora porque invierte las condiciones naturales del poder. Pretende poner de gobernadores o de gobernantes a los mismos gobernados, entrando en una contradicción dado que el gobernante, al ser al tiempo gobernado, estaría siendo el sujeto de su propio predicado,
o el predicado de su propio sujeto, efecto de su propia causa, sujeto activo y pasivo de la misma acción, sujeto activo y pasivo de la misma acción. Es una contradicción absoluta. Combatir todas las formas de democracia no es lo mismo que combatir cualquier instancia de deliberación colectiva. Es lícito y válido, sobre todo cuando la necesidad lo exige, que los jefes de familia se reúnan en asambleas, fueros, cortes o cabildos para tomar decisiones que los afectan directamente y que van más allá del alcance o de las capacidades del gobernante. Esto no es una contradicción, ya que se trata de una decisión conjunta entre sujetos que ya son gobernantes de sus familias y que ejercen deliberaciones vinculantes de modo conjunto porque una necesidad contingente lo exige. Combatir la democracia es combatir dos principios básicos del iluminismo: el de la libertad, cada hombre puede hacer lo que le dé la gana, sus derechos son independientes a sus circunstancias y carece totalmente de deberes, y B, el de la igualdad, donde cada sujeto goza exactamente de los mismos derechos que todos los demás, sin importar que su posición social revista de menos responsabilidades o de ninguna en absoluto, como es el caso de un joven de 18 años soltero que aún vive con sus padres. Más allá de sus objetivos materiales específicos o estratégicos, el reino de Nueva Asturias debe tener como prioridad el rescatar a la mayor cantidad posible de chilenos del engaño demoníaco que es la democracia. Y hasta aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey. Después continuamos con otra lectura. Continuamos el mismo libro a continuación. Bendiciones.